espero que se encuentren muy bien. Quisiera saludar a todos los jóvenes de la Iglesia Quinta de Puente Alto, deseando que se encuentren muy bien en sus casas. Quisiera compartir un breve devocional de la palabra del Señor, el cual se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 37. Dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo agradezco al Señor esta oportunidad que me da de poder compartir un pedacito de su palabra. Primero que todo hay que recordar que Pablo escribe este pasaje a la iglesia de Roma cuando esta iglesia se encuentra en total persecución. En los primeros siglos de la historia del ser humano, podemos decir que hubieron muchos mártires por causa del seguimiento de Cristo. Es por eso que estas palabras Pablo le escribe a la iglesia con motivo de consuelo, con motivo de esperanza para que la iglesia no perdiera su fe en Cristo Jesús. Por eso dice: antes en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? La respuesta está en el versículo 35 de este mismo capítulo. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Ahora nosotros como jóvenes podríamos preguntarnos: yo vivo en una generación totalmente distinta. No sufro persecución, no sufro azotes, por decirlo de alguna manera, no soy perseguido por mi fe, no corro ningún riesgo por predicar el Evangelio de Cristo. Es por eso que te quiero hacer la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué debo vencer hoy, yo como joven? ¿Qué es lo que debo vencer? Quizás la ansiedad, quizás nuestras inseguridades que muchas veces tenemos, quizás las dudas, quizás nuestros temores o miedo. El miedo a la pobreza puede ser, o miedo a la enfermedad, a esta misma pandemia que estamos viviendo hoy en día. Sin olvidar que la palabra del Señor tiene promesa. Y en el Salmo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta frase, más que vencedores, se traduce al griego como upernikao. Uper, que significa por encima o sobre de, y nikao, que significa conquista, por encima de la conquista. Significa ganar una batalla decisiva y absoluta. Lo podríamos comparar, por ejemplo, con la vida de un boxeador. Sabemos que los boxeadores se preparan, entrenan para enfrentar un round. Imaginemos que este boxeador va a enfrentar una batalla con un contrincante fuerte, pero este boxeador la gana con knockout. Vuelve a su casa y le entrega a su esposa esta victoria. Le dice: toma, esto es tuyo. Su esposa pasa a ser más que vencedora, porque ella no realizó ningún esfuerzo por ganar esta batalla. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. No se trata de que nosotros hayamos ganado la batalla, sino que fue Cristo a través de la cruz y de la obra redentora de salvación que Él nos hizo más que vencedores. En San Juan, capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También nos podríamos preguntar: ¿pero qué significa ser más que vencedor? A veces yo pensaba, podría parecer un tema motivacional, un lema que me inspira para lograr mis objetivos. O también podemos pensar que se trata de una situación de ir de victoria tras victoria, sin experimentar las derrotas de la vida. Sin embargo, debemos recordar que las circunstancias de nuestra vida como jóvenes, como ser humanos, no son inevitables. Cada dificultad de nuestra vida son parte de un proceso de transformación que Cristo Jesús quiere ver en nuestra vida para forjar nuestro carácter. El versículo 38 de este mismo capítulo dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos podrá separar del amor de Dios. Nada, nada. El amor de Cristo conquistó y venció a la muerte, y por eso somos upernicados, somos más que vencedores. Incluso el título de estos versículos, de este párrafo del libro de Romanos,
dice el amor eterno de Dios, el amor que no tiene caducidad, no tiene fecha de vencimiento. Es por eso que el devocional, versículo 37, dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿En qué tiempo está escrita esa palabra? En pasado, porque el Señor tenía todo predestinado para que nosotros fuéramos más que vencedores. Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre para ser upernicaos, más que vencedores. Incluso el versículo 30 de este capítulo dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Me gustaría que pudiéramos comprender 3 aspectos fundamentales de esta frase más que vencedores. El primero es que debemos entender que es una promesa de fe. Debo creer que en medio de mi problema, de mi dificultad, soy más que vencedor. Mi fe no debe desmayar. Mi credibilidad en el Evangelio no debe caer. ¿Por qué? Porque es una promesa de fe. 2. El entendimiento. Comprendo que cada dificultad es para producir un crecimiento espiritual en mi vida. Y el 3, yo considero que es el más importante y me gustaría que tú pudieras considerarlo también, es el espíritu. Yo soy más que vencedor cuando comprendo que mi victoria no está en la carne, no está en mi título profesional, no está en mi situación económica, no está en mi trabajo, no está en mis estudios. Yo soy más que vencedor cuando venzo mis batallas espirituales. La palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Yo soy más que vencedor cuando venzo mis batallas espirituales, mis temores de juventud, que podemos experimentar muchos de nosotros, que tienen que ver con el Evangelio. Ese temor de oír la voz del Señor, ese temor de ayunar, ese temor de orar, de vivir la palabra del Señor en nuestra vida, quizás como la vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, de vivirla en nuestra vida y experimentarla. En San Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso te quiero invitar a vencer esas batallas espirituales, ese temor que tenemos muchos de nosotros quizás de oír la voz del Señor, de vivir la palabra del Señor, de quizás experimentar experiencias sobrenaturales, milagros. No desperdiciemos este tiempo libre que quizás muchos tenemos en casa, ahora que podemos disfrutar. Venzamos esas barreras espirituales que no nos permiten avanzar. Dios ya nos hizo vencedores por medio de su Hijo Jesucristo, y por Él somos supervicados, somos más que vencedores. Para concluir, me gustaría que pudieras abrir tu Biblia en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18, que dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pidámosle al Señor el espíritu de valentía para que podamos vencer nuestras batallas espirituales, para acercarnos más aún a su reino. Yo agradezco al Señor por esta oportunidad que me da de poder aprender de su palabra, de poder meditar en ella, y por todas las cosas que Él ha hecho por mí, porque ha sido maravillosamente bueno. Quisiera mandarle un saludo a todos, espero que se encuentren bien, que se cuiden, y un abrazo para todos, que el Señor los bendiga.